Autoridades federales llegan a Ciudad Acuña, Coahuila, para valorar la situación. En primer lugar, quiero expresar para el Estado y particularmente a las familias que resultaron con familiares que hubiesen perdido la vida, nuestra mayor solidaridad para con ellos. Protestan taxistas en calles del Distrito Federal. Suspenden clases en los municipios de Tanuato y Ecuandureo, Michoacán. Hoy se reúnen la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto. Fuertes lluvias inundan Texas y Oklahoma en Estados Unidos. Volcán hace erupción en las Islas Galápagos. Comenzamos con el análisis. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la mesa del primer café en este martes 26 de mayo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas. Ana María Salazar, Raimundo Rivapalacio, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Esta madrugada fue reelecto José Ángel Gurría como secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto es muy interesante porque José Ángel Gurría, cuando fue propuesto para dirigir este club de los ricos que tiene su sede en París, le hicieron una campaña, la prensa inglesa y particularmente la revista The Economist, y yo sigo ratificando que a mi gusto es la mejor revista del mundo, por un aspecto que parecía racista. ¿Cómo un mexicano, tercer mundo, iba a dirigir la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne de manera regular a los ministros de los más de 30 países con las economías más poderosas? Bueno, pues aquí tenemos a José Ángel Gurría, por tercera ocasión reelecto. Ahora ya nadie lo critica, sino al contrario, ha hecho por lo que vemos, un espléndido trabajo. También esto ya nos dice que todo ese esfuerzo de tamborilero que hizo cuando para tratar de regresar durante los dos primeros años del gobierno del presidente Peña Nieto se queda en París. Y el canciller también vía Twitter lo felicitó y estuvo comentando al respecto, el canciller José Antonio Meade por la mañana. Sí. Muy importante. José Ángel Gurría fue el funcionario que en los 80s viajó por todo el mundo renegociando la deuda externa de México. Bueno, ese trabajo de arrastrar el lápiz y andar recorriendo todas las capitales importantes del mundo, pues finalmente es lo que le dio la posibilidad de conocimiento, de confianza, de certidumbre y tercera vez. Es un muy buen diplomático. Tú lo conoces, es muy simpático. O sea, es muy simpático, es un gran político. Es un gran político. Yo he estado en reuniones con funcionarios, no solamente del gobierno de Estados Unidos. No solamente es muy chistoso, pero lo seduce. O sea, literalmente es simpático, chistoso. Es más gringo que los gringos en la forma en que habla, los entiende muy bien, entiende cómo relacionarse con la clase empresarial, con la clase de finanzas, o sea, la clase es curioso porque los gabinetes económicos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, que eran Ivy League, porque Gurría estudió, es maestro, no es doctor, estudió en el Reino Unido, lo veían hacia abajo. O sea, es que no es tan buen economista como nosotros lo somos, pues ¿qué creen? El de mayor vigencia y viabilidad en los organismos internacionales. Bueno, esto sucedió hace escasa una hora, ¿verdad? Y nos vamos directamente al PAI informativo que nos proporciona la agencia Intelite, que es un PAI verdaderamente presidencialista en sus dos primeros temas. Es curioso porque 28% de los impactos, casi una tercera parte de los impactos, es un anuncio sobre que el cielo es azul. Es decir, que llega hoy la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a México. Llegó anoche, sí, ya. Llegó anoche, ya empieza su visita de Estado. Hoy la van a condecorar con el Águila Azteca. Dilma Rousseff, 13% de popularidad en su país, con acusaciones crecientes para que haya un desafuero político. Llega un remanso que se llama que México. Tiene ahorita 13% de aprobación. 13% de aprobación significa 87% de desaprobación. Porque si lo vemos en negativo es 87% de desaprobación. Híjole, espero que no sea contagioso.
No hay manera. Bueno, no contagió claro. ni en sus peores momentos a François Hollande, que no estuvo tan abajo en su peor crisis. Bueno, llega aquí a México, curioso, ¿verdad? Un país con tanta rivalidad diplomática con México, y llega aquí, le dan un gran abrazo, va a ir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le van a dar las llaves de la Ciudad de México. Cuando abra la puerta de la Ciudad de México va a decir, tengan las llaves, yo no quiero saber nada. ¿Sabes qué? Y vuelvo a retomar la pregunta que le hiciste a la subsecretaria ayer. ¿Le sirve al presidente en este momento en particular este tipo de reuniones? Pues mira, lo que yo digo de lo que es Brasil, creo que lo digo yo y a lo mejor otras 5 personas. Los demás les encanta porque Brasil es Pelé. Y es Ronaldo, y es y la comparativa selección de y fútbol. Económicamente en este momento, ¿no? Le conviene a México ese tipo de números. La economía de México es más poderosa que la de Brasil en términos de potencial, en términos de volumen. La complejidad de la economía mexicana es mucho más sofisticada que la brasileña. La economía brasileña es una economía obsoleta, de recursos no renovables. La economía mexicana trasciende en la parte ya de tecnología de punta, la industria aeroespacial, la industria de telecomunicaciones, mucho más. O sea, la economía mexicana en términos de complejidad es muy superior a la brasileña en términos de volumen. Pues, entonces hay que ser magnánimo. No, pero 87% de desaprobación. Dilma, ven, te vamos a dar un abrazo, Dilma, porque déjame apapacharte. ¿Cómo te traen en Brasil? Te traen muy mal en Brasil, pero sabes que aquí somos generosas. Y todas estas cosas horribles que nos dicen, todas las metidas de pie que nos han hecho en los organismos internacionales, todo este cabildeo que ustedes han hecho contra México en el mundo, somos mejores que ustedes. Vénganse, vente, Dilma. Te vamos a apapachar. Te vamos a apapachar. Es un asunto político. A ver, quiero que me expliques una cosa. ¿Por qué la visita de Dilma, que está apenas llegando al país, tiene un porcentaje más importante que el hecho de que el presidente ya recibió al presidente de Finlandia? Porque es Pelé. Porque es el fútbol, Pues porque sí, pero... son los cariocas, que los cariocas no son los brasileños, son los de Río de Janeiro. Sí. Pero son los cariocas, es Copacabana, es Ipanema, son los cuerpos culturales. Claro, allá el Seguro Social incluye las cirugías plásticas dentro del Seguro Social, porque el fútbol y la estética son es la diplomacia, es la soft power, es la diplomacia, es el poder suave, con lo cual van penetrando tanto que está 28% de los impactos, ¿verdad? Que está por encima de los 21% de los impactos, que es lo que dices, la visita que hizo el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto. Es que nos estábamos riendo hace rato porque veíamos que alguamente el presidente de Finlandia, hombre, porque por alguna razón en esta gran técnica de redacción se les olvidó poner el nombre del presidente de Finlandia. Fue muy chistoso. Por lo menos una vez en la nota. No lo pusieron ni una vez. Ni una vez, dicen, es típico de la prensa. El presidente Enrique Peña Nieto recibió a su homólogo finlandés. Punto y aparte. Bueno, su homólogo. A ver, hablamos así. Oye, el presidente Peña Nieto recibe, hola homólogo, Sauli Niinisto, ¿no? Es como cuando escriben, y se puso de hinojos. No me digan esas cosas, escriban como se habla normalmente, ¿verdad? Se puso de rodillas, saludó, le dio la bienvenida, pero saludó al presidente, saludó a su homólogo. Entonces saludó el homólogo del presidente Peña Nieto, cuyo nombre no existe en algunos medios de comunicación porque se les olvidó poner el nombre, ¿verdad? Sí. Menos mal que sí registraron chiquito Finlandia, que es un país, que es uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Y el gobierno mexicano firmó acuerdos con el gobierno finlandés en 2 materias. Una, la educación, que es fundamental, porque Finlandia es una de las naciones mejor educadas del mundo, más sofisticadas del mundo. O sea, Finlandia es un país pequeñito en el Golfo de Finlandia, que es parte del mar Báltico, ve enfrente a San Petersburgo, iba a decir Leningrado, recordando el Palacio de Invierno, la Revolución Bolchevique. San Petersburgo es una ciudad preciosa, pequeña, preciosa, en esta parte, en esta esquina del mar Báltico, y también firmó el gobierno de México un tipo de asistencia
de colaboración en materia forestal. Uno de los países con mejores instrumentos de preservación forestal es Finlandia. Finlandia es una de las naciones excepcionales en el mundo, aunque aquí no le demos la importancia. No le damos. Bueno, ese es Finlandia. Finlandia, un país de avanzada, un país, cuando hablamos de economías complejas, Finlandia está en la punta de las economías complejas por el desarrollo tecnológico y el avance que tiene este país escandinavo. Bueno, ese es el presidente sin nombre en algunos medios de comunicación en un país tan importante, pero como no tiene Pelé, ni tiene Copacabana, pues entonces no tenemos un referente en los cuales podamos impulsar mucho más esta visita del presidente de Finlandia. 17% de los impactos, increíble. Las autoridades federales en materia de seguridad han tenido que salir a los medios de comunicación ayer para defender su actuación en los enfrentamientos del viernes pasado en Tanahuato, Michoacán, para decir en este caso directamente el comisionado general de la Policía Federal, no hubo ejecuciones. No hubo ejecuciones, es un enfrentamiento. Todas las personas que murieron dispararon, dieron positivo en las pruebas de radisonato. Y lo que dice el comisionado de la Policía General es que ante el señalamiento, la observación de que había más muertos que armas, dice, hay que esperar los peritajes, porque lo que sí dieron en todas las primeras pruebas es que todos dispararon. Vamos a hablar sobre esto más adelante, porque sí hay muchos brinco, 15% de los impactos, cuando el bien particular es superior al bien privado. El Instituto Nacional Electoral sigue diciendo es que ¿por qué hablan mal? ¿Por qué hay grabaciones? Pues ¿por qué dejaron 3 meses, insisto, que hubiera estas grabaciones que ya se consiguen, creo que hasta en Salto del Agua, en la Ciudad de México, donde consigues absolutamente todo, te venden una grabación por 3 pesos porque ya se devaluaron. Hay tantas grabaciones ilegales. Grabaciones todos los días. ¿Cómo le hacen? No, si hubiera una empresa que dijera grabaciones, bueno, sería de las principales empresas en la Bolsa de Valores. Las grabaciones, bueno, el presidente del Consejo, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, finalmente, después de una semana, tuvo la ocurrencia de hablarle a la persona de la que se refirió muy mal, que es Mauricio Mata Soria, que es el líder de la comunidad chichimeca, a quien se refirió de manera bastante despectiva. Por supuesto que en los medios de comunicación dicen, no, eso no era lo que quiso decir. Lo que quiso decir, quién sabe qué era lo que quiso decir. El hecho es de que le ofrece una disculpa. Y el líder, llamado a que renuncie. O sea, bueno, y el líder chichimeca dice, le acepto la renuncia, pero que renuncie. Le acepto la disculpa. La disculpa, pero que renuncie. Si no le acepto la renuncia. Le acepto la disculpa, pero que renuncie. Tampoco es. No. Tampoco, pero sí queda tan dañado que el Instituto Nacional Electoral, el árbitro electoral, que no hizo nada por frenar políticamente, elevar el costo de esta terrible temporada electoral donde hay tantas ilegalidades con este tipo de grabaciones, pues ahora lleva una semana diciendo es que a nosotros sí nos dolió. Nunca hicieron nada por los demás. Bueno, yo no digo que está bien, pero parece justicia poética. Oye, lo que sucede con el Instituto Nacional Electoral. ¿Quién dijo ayer de que cada vez que haces una llamada es como que estás haciendo una conferencia de prensa? El expresidente consejero del instituto, del viejo IFE. El viejo IFE. Leonardo Valdés, sí es muy chistoso. ¿Eh? Sí, es que entonces, cuando tú hablas es una call conference, ¿verdad? Sí. Es gracioso. Bueno, 12% de los impactos, esto que también vamos a verlo. En 6 segundos, un tornado devastó algunas zonas de Ciudad Acuña, esta ciudad fronteriza en Coahuila, donde fue el presidente Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En unos momentos vamos a ver la devastación que provocó este tornado. Y 7% de los impactos, un tema que también le vamos a entrar. Los taxistas de la Ciudad de México, piratas y no, protestan porque hay un servicio que se llama Uber, que se llama Cabify, que ya no les gustó que les estén quitando el mercado. Y entonces deciden bloquear y estrangular la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que provocaron con esto? Le dieron la mejor promoción a este sistema de transporte público que, lo vamos a ver, es más barato.
Bueno, regalaron 150 pesos ayer de viajes. Sí, pero en términos, en situaciones normales, es más barato y es más seguro. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Este es el fallo informativo que nos proporciona la agencia Intelite. Mira, ya por lo menos sí están saliendo imágenes de lo terrible que fue este tornado en Ciudad Acuña, y ya se ven, yo iría en la mayoría de los, está reflejado en la mayoría de las portadas del día de hoy, incluyendo, que es muy interesante, yo no sé cómo lo hace el presidente, pero ayer tuvo todas estas reuniones, se estaba reuniendo con el presidente de Finlandia, pero todavía le alcanzó el tiempo para ir a Ciudad Acuña, reunirse con las víctimas, y no es que estuvo ahí 20 minutos, o sea, sí estuvo ahí algunas horas. El día tiene 24 horas. Entonces, sí, bueno, le llega la información en el momento que está con el presidente de Finlandia, terminan las actividades oficiales, cancela lo demás. Pero que se sabía desde el domingo, o sea, todo esto empieza a suceder el domingo, ya el domingo. Bueno, es un poco la devastación. Inercia, la devastación. Sí. No, y el número de muertos. Y la verdad, como no se había visto, y lo vamos a ver un poco más adelante, este tipo de devastación por tornados en México. Sí, también hasta yo te diría, los mismos medios de comunicación se preguntaban, porque estaba escuchando un análisis, la palabra tornado es correcto, no se está tornado, como se dice en inglés, no se está haciendo un anglicismo, no hay otra palabra que no sea tornado, ¿no? Pues la palabra... No estamos muy acostumbrados en cuanto a esos fenómenos en México. No estamos. Más otra cosa, tornado, pero no tornados. Sí. El Financiero refleja lo que comentabas, golea a México, a Brasil, lo supera en la mayoría de los indicadores económicos, y precisamente yo creo que a nivel regional es importante para México actualmente compararse con Brasil, inclusive a nivel de potencias, y bueno, ahí está económicamente creo que lo que refleja la visita de Dilma Rousseff para México. En ese sentido, el país, analizando también los resultados de los cuales hablaron ustedes ayer de España, que no me quiero meter mucho, pero sin embargo ayer el presidente Mariano Rajoy toma un discurso triunfalista, dice sí, el PP ganó, ganamos, tenemos la mayoría de los votos, por supuesto que hay movimientos ciudadanos, sin embargo el reconocimiento es muy claro a un triunfo de él y su partido, no tanto al tema de la oposición y los partidos ciudadanos. Me parece una reacción interesante ayer del gobierno español con respecto a los resultados de la elección del información fuga hacia adelante. Información más local. El Financiero también trae en la portada una encuesta para jefe de elecciones, jefe delegacional de la Cuauhtémoc, en donde Morena va arriba por 33%, le sigue el PRD 23%, el PRI 19%, y pues por ahí anda el PAN por un 10%. Entonces, me parece interesante, y además el Financiero habla que es buenas noticias, o sea, debemos... El PRD va en alianza, alianza con el PT y Nueva Alianza, y llega al 27%. Pues podríamos también decir que el PRI y el Verde también van en alianza. Sí, llega interesantísimo, ¿eh? Sí. El PRI y el Partido Verde 26% en la Cuauhtémoc. Sí. No pintaba el PRI en la Cuauhtémoc, y aquí vemos aquí el daño que le hace Morena al PRD. Sí. Porque esto tendría que ser una cifra casi el doble, casi el 2 por 1. El PRD sobre el PRI, y aquí lo tiene prácticamente empatado. Muy interesante los números, porque no está 3, porque trae una ventaja de 6 puntos Ricardo Monreal sobre José Luis Muñoz Soria, que es el candidato del PRD, Nueva Alianza y el PT, y 6 puntos ya está fuera del rango de los criterios, por ejemplo, del tribunal para analizar si se revisa la elección. Están estableciendo 5 puntos porcentuales para abajo. Puede haber una discusión sobre una impugnación. 5 puntos para arriba no tiene ningún sentido la impugnación. Aquí esta fotografía, esta fotografía es de hace unos días, no quiere decir que así que esta va a ser la elección. Estos no son pronósticos, las encuestas, hay que repetirlo, son fotografías, no pronósticos. Interesante, porque nos van marcando tendencias. No tenemos el histórico de la delegación Cuauhtémoc, por lo cual no podemos saber si hay una tendencia o no. Lo que sí se puede decir es que Morena no existía en la anterior elección, por esto este dato es tan relevante. Bueno, vamos a ver por qué Morena lo que no tiene es todavía la estructura que tienen los otros partidos, particularmente el PRD en la delegación Cuauhtémoc, que ha dominado desde hace más de 20 años. Por eso también todas estas
grabaciones en contra de Ricardo Monreal. Bueno, pues ahí creo que sí es una encuesta interesante porque la delegación Cuauhtémoc, la delegación Iztapalapa y la delegación Gustavo Madero, con esas tres delegaciones tienes más del 50% del voto. En la Ciudad de México, en el Distrito Federal, y 50% del voto en una elección presidencial es muy importante. 7 de la mañana con 23 minutos, es momento de ir a un corte, no se vaya porque regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Con mis homólogos. En Proyecto 40, seguimos rompiendo esquemas. Ser audaz en la televisión es correr riesgos teniendo programas que otras televisoras ni se atreverían a tener. Tiene programación para cada tipo de target de audiencia. Significa ganar la nota o hacer la noticia. Se trata de ser audaz en la vida para tener grandes proyectos y poder concretarlos. Proyecto 40, una televisión audaz. Chécate, vete a checar, hazlo cuanto antes, tú eres importante. Chécate, tienes que estar bien, ven cuando puedas, tu médica te espera. Chécate, no faltas tú, te estamos esperando, vete caminando. Chécate, mídete, muévete. Más vale prevenir. ¡Chécate! Los Restauradores, un trabajo para verdaderos artesanos. Nuevos capítulos, viernes, 22 horas. Proyecto 40. Esta semana en Vértigo, crisis en el Instituto Nacional Electoral. Mientras los consejeros electorales han permitido filtraciones telefónicas entre candidatos y partidos, ahora la guerra sucia pone en jaque a su presidente. Compra Vértigo hoy mismo. Descarga nuestra app. No vale nada la vida. El mexicano sufre la muerte y la padece y la ha padecido. El refugio de los conspiradores, martes 22:30 horas. Proyecto 40. Las hembras pueden aparearse y almacenar el esperma de varios machos. Fusión salvaje. Comportamientos insólitos. Miércoles, 19 horas. Soy Sabo Romo y salvo vidas. Soy Paula Longoria y salvo vidas. Tú también puedes salvar vidas con la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana. Gracias a la Cruz Roja estoy completo y estoy vivo. Cruz Roja Mexicana. No se puede disociar el deporte y el deporte espectáculo. Los comentarios, las emociones, lo que se vive. El deporte genera identidad, genera pasión, genera entusiasmo, genera alegría, genera muchas cosas. Yo le invito a que nos acompañe todos los domingos 10:45 de la noche, la otra cara de la moneda, la otra cara de la luna, la otra cara del deporte. Proyecto 40, 10:45 de la noche. El otro palco con Alfredo Domínguez Muro. Acompañado por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina, el presidente Enrique Peña Nieto arribó ayer por la tarde al aeropuerto de Piedras Negras, Coahuila, para después abordar un helicóptero de la Fuerza Aérea que lo trasladó a la ciudad de Acuña, donde encabezará las acciones para brindar el apoyo a la población afectada por el impacto del tornado. Quiero expresar para el Estado y particularmente a las familias que resultaron con familiares que hubiesen perdido la vida, nuestra mayor solidaridad para con ellos, el apoyo que hemos hecho o que hemos ya expresado y además que estamos en curso precisamente de prestarles el mayor apoyo a las personas que resultaron, por un lado, que perdieron la vida y por otro lado que resultaron lesionadas y que están siendo atendidas por los distintos institutos de salud. El presidente fue recibido por el gobernador Rubén Moreira, con quien realizó un sobrevuelo por la zona. Después hizo reconocimiento por tierra, donde tuvo contacto con la población que resultó dañada.
El mandatario prometió que pronto se restablecerán los servicios de luz y agua que fueron afectados tras el fenómeno natural que duró 6 segundos y dejó un mínimo de 10 muertos y más de 200 casas afectadas. También dijo que se iniciará a la brevedad posible un censo de damnificados. El presidente pasó la noche en Acuña, donde autoridades federales implementarán un programa de empleo temporal y comedores comunitarios. Antes de regresar a la Ciudad de México, Peña Nieto indicó que nuevamente sobrevolará Acuña para constatar las afectaciones con luz natural. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hay actualización de datos. Según la Secretaría de Gobernación son 13 muertos, más de 1,000 viviendas afectadas, de las cuales 750 devastadas, más de 50 vehículos de pérdida total. Vimos algunos que volaron hacia los techos de las casas. No se dio con esta intensidad en todo Ciudad Acuña, se dio en unas colonias de Ciudad Acuña. Menos de un minuto. No, 6 segundos. 6 segundos. No menos de un minuto, 6 segundos. 6 segundos. Así son los tornados, son súbitos, son devastadores, con agua. Originalmente se había dicho es un tornado categoría 4, puede llegar los vientos a 420 kilómetros por hora, con agua. Luego dijo no, esa información no es correcta, es categoría 2, 260 kilómetros por hora, por eso los automóviles van ahí, pero por eso mismo tampoco salieron las casas, porque un tornado 4 te arranca prácticamente las casas. Esto se dio en una zona en Ciudad Acuña donde, de acuerdo con periodistas de Coahuila, es una zona de mucho interés, de vivienda de interés social, mucha vivienda de interés social, que bueno, vemos ahí el destrozo de las viviendas. Por más fuerte que sea una casa, es muy difícil. No hay manera, o sea, el tornado no hay forma. Vemos la fuerza para poder llevar automóviles al techo de las casas. Pues por eso, y eso es algo que no existe en Acuña, y yo iría en México, porque hay estos casos de tornado. No hay tornado. Porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Texas, en Oklahoma, donde tienen tornados, donde tienen sótanos? Lo único que te puede proteger son o un sótano o que corras, te metas a una tina, te cubras con lo que puedas. Públicas también por medios de comunicación. Y alertas públicas, que tampoco lo hay. Que yo creo que va a tener el gobierno mexicano que empezar a estudiar esto, por lo menos en estas áreas donde se ha habido reportes de tornados. Sí, es parte de las curvas de aprendizaje, porque desde el fin de semana se reportaron lluvias muy intensas, temporada de ciclones, tornados, en Oklahoma y Texas, que son las zonas de mayor afectación sobre este tipo de fenómenos. Yo estuve siguiendo las notas o sea, los twitters de varios tuiteros y también el gobierno que saquen y sí estaban hablando de tornados, o sea, no es que no había esa preocupación, pero sobre todo están hablando de muy, muy, muy fuertes lluvias. No hay, como dices, no hay esta cultura de tornados porque México no es una zona de tornados de manera natural, porque en las Texas, Oklahoma, toda esta parte del sur de Estados Unidos que están afectados de manera permanente por sus temporadas, pues sí, lo que tienen son sótanos
son casas de madera que quedan totalmente destrozadas. Pero la gente, y lo que tienen son sótanos, que es donde se protege. Y la prevención viene mucho de que estos tornados en Texas y en Oklahoma tienen una duración muy importante y también se forman paulatinamente. Y los perseguidores de tormentas que se dedican a esto, lo que hacen es precisamente ir avisando a las autoridades. No es que tú lo puedas prevenir, no es que tú puedas meteorológicamente conocer, sino más bien es la ayuda que tienes por parte de las personas que en ese momento están observando visualmente el tema. Nada más estas imágenes. 13 muertos. El presidente, como lo vimos, se desplazó a Ciudad Acuña. Estuvo también el gobernador Rubén Moreira. Estaba ahí, quien se ve de manera permanente atrás del presidente. Sí. A su mano derecha en la conferencia que dio es el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, pero también vimos a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, ahí. El presidente dijo, se traslada aquí. Lo primero que hay que hacer, pues estaba la secretaria de Salud, Mercedes Juan, ahí, es la parte de salud. Lo importante en este momento es la salud, es ver la parte de la... Por eso estuvo el secretario de Gobernación, y la secretaria de Salud, los dos primeros puntos. Y el tercero fue el director de la Comisión Federal de Electricidad. Enrique Ochoa. Sí, Enrique. Infraestructura. Entonces ahí tenemos, es protección y rescate, es salud y es infraestructura. Esos son los primeros pasos que reaccionaron de una manera rápida, como debe de reaccionar. No sé si estaba planeado que el presidente recibiera a la presidenta Dilma Rousseff, pero ayer obviamente no estaba y fue recibida por el canciller. Porque anoche llegó, pero no es la recepción oficial. Hoy es la recepción oficial en el Campo Marte. Era el presidente de Finlandia, o sea, también sí había una serie... pero sí pudieron hacer su la visita del presidente de Finlandia y entonces se desplazó, canceló todo lo demás y se desplazó. Bueno, eso es lo que pasó en Ciudad Acuña. Sigue habiendo información que está surgiendo, por ejemplo, de Texas y que, por ejemplo, la ciudad de Houston sigue en alerta, donde le están diciendo a la gente no vayan a trabajar o posponen la entrada de trabajo para un grupo importante de personas. Sigue habiendo inundaciones. Anoche hubo un juego de básquetbol donde le dijeron a la gente en Houston no salgan. Correcto. Tomen su tiempo para salir porque hay inundaciones bastante graves en la ciudad. Y se quedaron a dormir en el estadio. Es la cultura de huracanes, de tornados y de inundación. Vamos con más información. Resulta ser que tormentas y tornados han dejado al menos 6 muertos en Texas y en Oklahoma. Puentes destrozados, casas derrumbadas, falta de energía eléctrica y miles de kilómetros inundados son parte de la imagen que muestra Texas y Oklahoma a causa de los tornados y tormentas que se han registrado en las últimas horas. El ingreso vía terrestre es prácticamente imposible. La corriente del agua que no deja de caer se ha llevado casi todo lo que ha podido. We have roadways, like I just described, that are just a road full of slabs now. We don't have any structures on them at all anymore. Miles de personas han tenido que abandonar sus hogares porque sus casas quedaron inhabitables. El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que se ha reaccionado con rapidez en el envío de todos los recursos disponibles para ayudar a los afectados. El funcionario instó a la población a tomar todas las precauciones para garantizar su seguridad. Incluso, debido a la magnitud del daño, declaró estado de emergencia. El número de muertos se ha elevado a 6, mientras las labores de rescate continúan. Los rescatistas han logrado varios salvamentos con ayuda de los helicópteros, gente atrapada en los techos de sus casas o en la copa de los árboles. I kept calling him over and over, and I was like, "Are you okay? Are you okay?" And he was like, "I don't know if I'm gonna make it," but he was like, "I love you." La alerta permanece para las próximas horas en la zona central y norte de Texas, así como en Oklahoma, Luisiana y Arkansas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y por otra parte, taxistas realizan movilizaciones en calles de la Ciudad de México. Exigen el retiro de unidades irregulares.
Ayer fue un día de caos en la Ciudad de México. Desde muy temprano, miles de taxistas comenzaron a movilizarse desde varios puntos de la ciudad para protestar contra lo que consideraron unidades piratas y empresas que ofrecen el servicio de transporte a través de aplicaciones móviles. Los choferes acusan que se trata de una competencia desleal que les ha restado entre 10 y 50% de su trabajo. Los taxistas se desplegaron de lugares como la glorieta de Vasco de Quiroga en Santa Fe, la cual quedó paralizada, el Ángel de la Independencia y Viaducto Tlalpan. La mayor concentración fue en el hemiciclo a Juárez. Los inconformes avanzaron sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo, pero solo lograron llegar a la Avenida Juárez. Una comisión fue atendida por el gobierno del Distrito Federal. Después del diálogo, los manifestantes se marcharon y la circulación fue reabierta. Tras la reunión, el grupo de taxistas informó que las autoridades se habían comprometido a realizar operativos a partir de este martes para retirar a las unidades irregulares. Sin embargo, por la noche el gobierno capitalino desmintió esta versión. A través de la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, aclaró que tras el encuentro con los taxistas organizados de la Ciudad de México, se hizo el compromiso de crear mesas de trabajo para conocer sus peticiones. Explicaron que los funcionarios de las Secretarías de Gobierno, Movilidad y del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, INVEA-DF, propusieron a los representantes de los trabajadores del volante instalar una mesa de diálogo para analizar sus demandas. Se detalló que la reunión se realizará este miércoles y estará encabezada por funcionarios del gobierno capitalino, entre ellos el secretario de Movilidad, Rufino H. León, el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, y el director de Transporte del INVEA-DF, José Luis Valle Cosío. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, estimados homólogos. No, aquí se cruzan varios temas. Uno es la tecnología disruptiva, que se vuelve muy difícil de controlar. Se cruzan controlar. Pero vayámonos un poco más atrás. Sí. ¿No? Vayamos primero a lo que están diciendo. Son taxistas irregulares, dicen los taxistas organizados. No es cierto. Bueno, los únicos taxistas irregulares son los taxistas piratas. Panteras. Ayer el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo: aquí hay motivaciones políticas. No dio más. ¿A qué se refiere? A que los taxis piratas están controlados por políticos. Sí. ¿Quién es una persona que fue creador como secretario de Transporte del Gobierno del Distrito Federal en anteriores administraciones? Armando Quintero, exsecretario. Su hermana controla taxis piratas. Los taxis piratas son una forma de financiamiento irregular para fines políticos. Yo no sé si el jefe de gobierno del Distrito Federal estaba pensando en Armando Quintero, pero sí nosotros vamos a ponerle nombre y apellido a una de las familias que controlan taxis piratas. Taxis piratas que, a diferencia de Uber. No tiene ninguna regulación. Uber o Cabify no son simplemente que salen de la nada y están haciendo un trabajo absolutamente ilegal. Son empresas. Es una empresa que tiene muchas resistencias en el mundo porque las mafias de los taxis, porque una cosa es un taxista que trabaja todos los días para sostener a su familia y que trabaja de manera individual, y otras son las mafias de los taxistas. Pero sí tienen un punto en el sentido, y eso también yo creo que es como una llamada de atención al gobierno del DF, es que sí es una competencia desleal en el sentido de que los taxistas tienen que pagar permisos por sacar las licencias, por cada cosa que les están pidiendo que pinten los carros cada 3 o 4 años. O sea, hay una serie de regulaciones que técnicamente no tienen los choferes de Uber. Son vacíos legales, ¿no? Pues no son vacíos legales, o sea, lo que está pasando... Es un contrato entre dos privados. Es una empresa, es un negocio privado. Pero lo que están diciendo, por ejemplo, lo que están diciendo los del aeropuerto, los taxistas del aeropuerto, que sí les están quitando el negocio. En Estados Unidos es tema, si quieren ahorita hablamos también del tema del mundo. Pero aquí lo que debería de suceder es facilitarle a los taxistas, o sea, regularizar a los taxistas, o por lo menos facilitar que pudiera darse servicios de taxi sin estar pagando tantos impuestos. Y sobre el tema de corrupción, o sea, también aquí hay un tema serio de corrupción. Dejamos ya fuera lo de los piratas, ¿verdad? Sí, o fuera los piratas que son un riesgo en todos los sentidos. Ahora, el tema, para mí es un asunto de competitividad. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo tú quieres tomar un taxi en la zona de hoteles en Polanco,
Y por estar simplemente en la zona de hoteles en Polanco y vas a recorrer 3 kilómetros, te quieren cobrar 300 pesos. Sí, no. Están locos. Tú pides un taxi a través de los sistemas de las plataformas tecnológicas de Uber o de Cabify y te sale ese mismo trayecto en 40 pesos. Y lo más importante es que te dan recibo. O sea, te dan recibo. Te dan seguridad. Uber, te dan muchos recibo. te dan muchos servicios. Tienen, para poder entrar en este sistema, tú necesitas presentar una hoja de antecedentes penales. O sea, de entrada, tú tienes registrado perfectamente a la persona, al conductor. Tú además tienes una tabla de valor, de costo. Entonces tú dices, no, yo quiero un auto de superlujo. Bueno, pues muy bien, te cuesta tanto. No, yo quiero un auto, no necesito un auto de superlujo. Yo quiero un auto normal, económico y me sale mucho más barato. Entonces, no hay propina, la propina es una calificación del servicio a tanto el chofer como el auto. Es un tema que sí tiene que ver con la competitividad y que por supuesto que está afectando los intereses, no de los taxistas regulares, que me parece muy bien que haya un acuerdo ahí. Lo que me parece muy mal es que bajen a personal que trae automóviles dentro de este sistema y los golpeen, es decir, actitudes porriles de golpistas y luego las grandes marchas, los taxistas piratas, por favor, los taxistas piratas, el robo que te hacen algunos taxistas, al contrario, ojalá y esto se llegue a un buen entendimiento, pero no con los piratas, a los piratas que desaparezcan, con las organizaciones que además están afiliadas a partidos, O sea, hay personas individuales que son estupendos conductores, te dan un estupendo servicio, que no te están robando, que es gente decente, que tienen sus taxis totalmente regularizados, que no hay nada. Bueno, esas personas hay que bajar el precio para que hay sean que más cuidarlos. competitivos. No hay que bajarle el precio, que se ajusten al precio que trae el taxímetro. Bajar el precio de que saquen sus licencias, que tengan, o sea, sus concesiones. Todo eso puede ser. Yo creo que eso sí. Eso me parece que puede ser. El asunto es que no se quieran pasar de vivos contigo. Si está lloviendo, te quieren cobrar 500 pesos por una dejada. Si no quieren ir para un cierto lugar. Porque entonces, porque me voy a regresar sin pasaje. Es un servicio. Tú pagas por el servicio. Tú estás cobrando y estás pagando. O sea, que respeten lo que tiene el parquímetro. Lo apagan. Y ahora los gobiernos también se tienen que preparar para ese tipo de batallas en un futuro. Es decir, estamos viendo apenas a nivel internacional una tecnología disruptiva que pega en los intereses de uno de los conglomerados más importantes. Vamos, explica eso porque es muy importante, porque hay mucha gente que apenas ayer se enteró que era Uber o que era Cabify. Bueno, ¿cómo opera? Uber y Cabify son servicios digitales que están en los teléfonos inteligentes, que es un contrato entre dos particulares. La idea original es que tú manejas tu coche y tú ofreces ese automóvil para cualquier persona que necesite un aventón. Y en ese sentido se hace un acuerdo comercial entre dos personas. Para quien no saben, es una aplicación que está en el teléfono celular. Te cobran a tu tarjeta de crédito. Uno baja la aplicación y uno en ese momento, teniendo la aplicación, registra una tarjeta de crédito y en cualquier lado puede pedir el taxi y el taxi le dicen está en 5 minutos, está en 7 minutos, ¿qué tipo de servicio quiere? Pues yo quiero este servicio, entonces muy bien, le va a costar tanto, se cobra directamente, no hay una transacción directa y le dicen el nombre del conductor, el tipo de vehículo, las placas. La calificación del servicio que tiene. La calificación del servicio y además tú tienes a través del GPS exactamente en dónde va y por dónde va. Es altamente seguro. Es altamente polémico en el mundo porque las mafias de las organizaciones de taxistas están viendo que este tipo de competencia no les conviene. En Londres y en Washington por lo pronto ya tuvieron una injerencia importante, en España también y ahora en los aeropuertos en Estados Unidos. Vamos un corte, regresamos con mucho más aquí a la mesa del primer café. Ir al cine es todo un viacrucis. Largas filas para adquirir tus boletos. Mucha espera para comprar las palomitas. Nunca falta el niño que llora. ¿Quién habla por celular? O quien le pega a tu asiento. El cine se tiene que disfrutar. Hazlo desde la comodidad de tu casa de lunes a viernes a las 15:30 horas. Cinema 40. Una mirada audaz al séptimo arte.
Lo sabemos. Tienes examen de historia y no tienes ni puedes recordar una sola respuesta. Afortunadamente, tenemos una solución. Soy Rick Harrison y esta es mi casa de empeños. Todo aquí tiene una historia y un precio. Nunca se sabe qué entrará por esa puerta. El precio de la historia. Una forma audaz de adquirir conocimiento. Jueves 22 horas. Proyecto 40. ¿Cómo estamos hoy en términos de la seguridad? Bueno, Miguel, es que es imposible vivir con el salario mínimo que tenemos actualmente. ¿Hubo enfrentamientos en la igualdad? Es tu derecho preguntar y su obligación responder. Jorge Fernández Menéndez y Viviana del Sazo cuestionarán audazmente a los rostros del poder. Lo que tú quieres saber. Aquí todo es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. Yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos... Yo soy Ana. Yo soy Mari y nosotras somos empresarias. Empresas como las nuestras le dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos, que no solo les ayudan a superarse, sino que también les brindan bienestar a ellos y a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Puede una persona programar la mente de alguien más? Pondremos a prueba esa teoría. Lavado de cerebro. Caleidoscopio. Martes, 17:30 horas. Proyecto 40. ¿Qué es ser criticón? Es hablar por hablar y juzgar sin estar informado. ¿Qué es ser crítico? Es hablar con base en conocimientos y tener la experiencia para juzgar. Aclarado esto, es fácil saber que criticones existen muchos, pero críticos, solo Álvaro Cueva. Sí, es muy cierto. Siendo así, el contenido de la gran pantalla chica será juzgado audazmente por él en alta definición. Así es esto, chéquenlo. Sábado 20 horas. Proyecto 40. Luego de 3 días de haber ocurrido el enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal y presuntos integrantes del crimen organizado en Michoacán, el gobierno del estado determinó suspender las clases en todos los niveles escolares de los municipios de Tanuato y Ecuandureo. Para no incrementar la ansiedad en las familias o en los niños especialmente, entonces decidimos suspender las clases un par de días. Esta medida se tomó como parte de las labores de patrullaje e investigación que mantienen las fuerzas federales en la zona después de los hechos. En el caso de Tanuato, se suspendieron las clases en 38 escuelas, en donde estudian 3.260 niños. Mientras que para el ayuntamiento de Ecuandureo, la medida se aplica en 40 planteles con una población de 2.413 menores. Buscan que a más tardar mañana miércoles, las condiciones de seguridad se restablezcan para que los estudiantes puedan regresar a las aulas. Respecto a los 3 detenidos en el Rancho El Sol, las autoridades informaron que lograron su captura al haber sido las únicas personas que se rindieron durante el acontecimiento del viernes y permanecen consignados en el Penal Federal de Tepic, Nayarit. Sobre el número de cadáveres identificados, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que hasta ahora han sido reconocidos 34 de los 42 fallecidos. Detallaron que entre estas personas hay originarios de Jalisco, Michoacán, Tabasco, Sonora, Coahuila, Distrito Federal y Aguascalientes. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Yo quiero retomar algunos de los comentarios que nos hizo el día de ayer aquí en el programa el procurador de Michoacán, que de una forma u otra, porque me estaba comentando alguien que nos vio el día de ayer, parecería que nosotros estamos atacando o cuestionando las actividades de la Policía Federal y considerando que murió un policía federal en que hay que también mandarle las condolencias a esa familia, pero no es cuestionar a la Policía Federal por estar haciendo su trabajo. El problema es que desde Tlatlaya, cuando se dijo que había llegado el ejército y mató, ahí fueron 23, que esa es también la gran diferencia, de supuestos secuestradores, en donde surge toda esta información de que parecería que fue una... Bueno, no son supuestos, varios de ellos. Hubo una eran ejecución. Criminales, eran secuestradores, eran parte de las
pandillas, no, pero donde del supuestamente, secuestro de Valle de Bravo. Pero donde la información que hay en este momento nos lleva a indicar que hubo una ejecución, o sea que sí hubo un mal comportamiento por parte de las Fuerzas Armadas. El problema de esas notas de talla es que cuando tú ves este tipo de situaciones, las autoridades tienen que tener muchísimo cuidado, uno, cómo manejan la información. Entonces, cuando sacan esta nota de que hubo... son los lugares comunes y que no tomamos en cuenta varias cosas. Sí. Entonces, ¿qué es Pero déjame terminar. Cuando sacan terminar esta información de que hubo 37 armas y que están empezando a ya dar resultados de todas las autopsias, a ver, a mí que me digan en qué país pueden sacar 42 autopsias en menos de 24 o 48 horas, pues felicidades. Pero eso no es hacer un trabajo con cuidado en un caso en donde obviamente van a cuestionar a las autoridades. Entonces, yo no estoy diciendo que se portaron mal la Policía Federal, pero si siguen sacando información contradictoria y siguen tratando de decir que no hubo irregularidades a las 24 horas, va a crear cierta desconfianza a la luz de lo que pasó en Tlatlaya. Eso es lo que eso es. Entonces, no estoy cuestionando, pero lo que sí estoy diciendo es que si siguen sacando información contradictoria, sí va a haber un cuestionamiento. Déjame regresar un minuto a Tlatlaya. Sí. ¿No? Ahí fueron puestos a disposición de la autoridad civil 7, 8 militares, de los cuales 3 son las personas que entraron a la bodega, en la cual el juez lleva casi un año y no ha dictado sentencia. Entonces, ¿por qué no ha dictado sentencia? Algo ha visto en el expediente que no lo convence sobre esta acusación. No lo sé, es una materia del juez, no conozco el expediente. Lo que sí sé del expediente es que la testigo principal, la señora que declara en la revista Esquire, ha cambiado su declaración 5 veces. Entonces, yo digo, a ver, tomemos Tlatlaya en términos jurídicos con pinzas. Completamente de acuerdo, ahora, completamente de acuerdo. Entonces, a partir de tomar con pinzas, no lo utilicemos como un punto de partida. Porque creo que cada tema tiene que verse en su justa dimensión. ¿Cuál es una buena parte de este problema? Que por alguna razón, porque ya lo vimos en el caso de Villa Purificación, cuando derriban el helicóptero, pasan tantas horas de silencio que entonces tú das margen a cualquier tipo de versiones y de especulaciones. Ahora, yo no digo, porque además tienes toda la razón, este tipo de investigación no se hace en 1 hora, no se hace en 2 horas, pero se dejan vacíos. Tú puedes, en las técnicas de comunicación política, tú puedes ir informando sin tener toda la sustancia, porque la sustancia se va desarrollando. Todavía en este momento no están listas las pruebas toxicológicas, por ejemplo, de las personas para saber si estaban drogados, bebidos o qué, porque encontraron jeringas, encontraron droga, encontraron marihuana, encontraron cocaína, encontraron botellas. Esto no significa, botellas de licor, no significa que todo eso se hubieran metido. Lo que se necesitan son estas pruebas toxicológicas. Ahora, tienes tú el problema de las lagunas de información. Entonces, al tener tantas lagunas de información, generan todo tipo de especulación. Y luego viene lo que parece, por estas lagunas, las inconsistencias. ¿Qué es lo que sucedió en el Rancho del Sol? No lo sabemos todavía. Lo que sí podemos ver es que hay una serie de cosas que se está empezando a llenar con información que te lleva a siguientes preguntas, como por ejemplo, el hecho de que haya más muertos que armas. O sea, esto para mí es una pregunta clave. ¿Qué es lo que dice el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo? Dice, todavía no tenemos las pruebas completas para saber si dispararon. Dice, puede haber hipótesis del por qué, pero no lo sabemos. Pero dijeron que todos eso dijo el comisionado Monte Alejandro Rubido, dice, todos dispararon. Bueno, eso, por ejemplo, es un dato donde dices, bueno, aquí, cuando menos, vamos a ponerle una señal de interrogación, porque no tiene un en este momento, que eso es lo que genera mucha confusión. ¿Por qué disparó el helicóptero Black Hawk sobre la bodega? La bodega es donde vimos esta enorme columna de humo. Dije, bueno, si el protocolo de la policía es que tú no disparas
a menos de que te disparen. ¿Por qué dispararon sobre la bodega? Bueno, hasta que se le preguntó ayer en la noche al comisionado Galindo si les habían disparado desde la bodega. Dijo, sí, dispararon al helicóptero desde la bodega. Ah, bueno, perfecto. Pero entonces ya tienes una explicación que te llena ese hueco. Pero esto sucedió anoche. Sí. Es decir, viernes, sábado, domingo y todo el lunes, parecía como si el Black Hawk hubiera llegado desesperado a balacear algo que ni siquiera se sabía qué era. Luego, había una Barrett. Dice, bueno, y la Barrett, una Barrett con gente experimentada, si tienes una Barrett es para dispararle, ¿por qué no la usaron? No, dice, sí encontraron cartuchos de Barrett. Cartuchos de Barrett. Bueno, muy bien. Entonces, si dicen que era una fuerza tan poderosa, ¿cómo es posible que con una Barrett no hubiera impactos en los vehículos blindados? Otra pregunta. Una Barrett te perfora un vehículo blindado. Entonces, no hay impactos en los vehículos blindados. Luego, otra de las preguntas es, si iban persiguiendo y simplemente la puerta de entrada, los se encuentran en Tinaja de Vargas, ahí es donde una comunidad que está a 2-3 minutos del rancho. Y luego llegan al rancho, vehículos blindados, 80 kilómetros por hora, frente a una camioneta Toyota que iba a más de 120-30 kilómetros por hora. De la puerta al rancho son 800 metros. ¿No comunicaron por radio? ¿Cómo los tomaron por su... Otra pregunta que todavía no tiene respuesta. Pero todo esto ya nos lleva a siguientes preguntas. Pero ya las primeras preguntas sí están resueltas. Todavía puede haber un abordaje crítico y un escepticismo. Necesitamos más información. Sí. No porque esté del lado de los criminales, porque necesitamos saber que la policía sí tiene protocolos rigurosos. Pues nos vamos. Ana María, muchísimas gracias. Raimundo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana nos esperamos a las 7 en punto aquí en la mesa del Primer Café. Excelente día. A mis homólogos. Como caída del cielo, una aplicación para pedir taxi de forma rápida y segura. Basta un celular inteligente, descarga